cuencense, como amante de la Semana Santa, como miembro de varias cofradías y hermandades de Cuenca, es un honor tener aquí a un acto de la celebración del centenario de la Cofradía de las Angustias. En primer lugar, también quiero dar la enhorabuena a la cofradía, representada por su secretario, por todas estas actividades que nos va a dedicar durante todo este año, que están dedicadas también a la mayor honra y culto de Nuestra Señora de las Angustias, pero también a la difusión cultural, y histórica y artística de la cofradía. Desde un principio, José Manuel vino por aquí, con otro miembro de la cofradía, a solicitar nuestra ayuda, la verdad, de colaboración. Para nosotros, no lo dudamos en ningún momento, puesto todos sabemos que las Angustias, conocida popularmente en Cuenca, es una de las cofradías más grandes que tiene la ciudad, y no podíamos estar, como no, del lado de esta gran celebración que es vuestro primer centenario. Por eso siempre del Gobierno de Castilla-La Mancha estamos apoyándoos, y ya sabéis que nos tenéis a vuestra disposición. Y una primera colaboración que teníamos era la exposición esta que nos habéis puesto aquí en la Sala Iberia, y como no, pues ya os digo, teníamos que colaborar con vosotros en la mayor medida o menor medida con esta gran exposición. Lo dicho, no quiero ser muy extenso, todo lo contrario, porque al fin y al cabo la importancia aquí la tiene la exposición. La exposición organizada, como digo, por la cofradía. Gracias mil a la cofradía, gracias al profesor que nos ha acompañado hoy por sus palabras que nos va a dedicar ahora a continuación, y gracias a todos ustedes por esta gran acogida que está teniendo la exposición. Simplemente es una anécdota sencilla, no lo íbamos a hacer con micro, pero viendo que había bastante gente, hemos decidido sacar el micro porque así todo el mundo puede escuchar bastante mejor lo que se diga. Nada más, cedo la palabra al profesor, y de verdad que muchas gracias a todos ustedes por su presencia, y gracias a la cofradía por traernos esta exposición aquí a esta magnífica sala que está en el centro de Cuenca, que aprovechamos que todo Cuenca, estamos seguros que va a pasar por aquí. Además tenemos unos magníficos escaparates que incitan a que la gente pase a disfrutar de la exposición, y simplemente, pues eso, muchísimas gracias, y a disfrutar de esta gran exposición que nos ha brindado la Cofradía de las Angustias. Muchas gracias. Para mí es un privilegio estar aquí con todos vosotros. Además, voy viendo que los nexos de unión son bastante grandes. En esta casa, Pedro García Lorca, granadino como yo, la Cofradía de la Angustia, la Virgen de la Angustia y la Patrona de Granada, con lo cual mucho más unido, y además, como hemos hablado antes, en la ciudad por la que tanto hizo la reina Leonor, esposa de Alfonso VIII, una mujer de la que yo históricamente estoy enamorado, como bien sabe mi mujer, ¿no? Entonces eran muchísimas cosas las que me unían a Cuenca, y la ocasión de poder venir a inaugurar esta exposición era fantástico. Venir a Cuenca para mí el mejor sitio donde podía venir, como delegado del Centro Español de Sindonología en Andalucía, como miembro historiador del equipo de investigación del centro. La sede en Andalucía la tenemos en Cabra, donde está el Museo de la Pasión, que lo que vamos a ver aquí es una pequeña muestra de lo que hay allí, con lo cual esto tiene que servirnos para abrir boca, irnos a Córdoba, visitar Córdoba y andar a Cabra, que es una ciudad preciosa, y visitar el Museo de la Pasión, que no defrauda a nadie. Como allí está puesto, el museo lo que explica es la primera Semana Santa de la historia. Lo que vamos a ver aquí es lo mismo en una versión más condensada, fundamentalmente a partir de los estudios que desde 2001-2002 empieza a hacer Juan Manuel Miñarro sobre el hombre de la Sábana Santa. Para nuestros estudios científicos necesitábamos un cuerpo, y no teníamos el cuerpo, teníamos todo el resto del escenario del crimen, pero el cuerpo. Y Juan Manuel Miñarro, profesor de la universidad, especialista en antropometría, en escultura, en cuerpo humano, estuvo durante un montón de años. Como aquel resultado se plasmó un primer yacente en 2012, y luego hablaremos un poco más de este, que es de 2019, y eso nos ha permitido hacer muchas más cosas. Y luego ya, cuando yo ya tenga el privilegio, porque para mí es un privilegio poder explicarles
toda la exposición, pues ya iremos viendo sobre todo los últimos avances que se están haciendo, que estamos haciendo en la investigación, y que son muy interesantes y en algunos casos muy sorprendentes. Buenas tardes. Quiero daros a todos la bienvenida en nombre de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias a esta inauguración, a esta exposición que se abre y que está enmarcada dentro del programa previsto con motivo del centenario, como comentaba Ramón. Estamos en los inicios, ¿verdad?, en los actos que se van a ir desarrollando a lo largo de todo el año hasta llegar a un 5 de octubre, donde terminaremos y clausuraremos el año. Y darles la bienvenida. Este acto para nosotros es importante porque ha sido un reto traer al yacente de Guiñado y todo lo que ello conlleva. Queremos agradecer a la Junta de Comunidades la cesión del espacio, un espacio expositivo maravilloso, como es la Sala de Exposición de Siberia, y queremos agradecer también a la Fundación Aguilar Eslava y el Centro Español de Sinología todo el apoyo prestado, toda la ayuda que nos han facilitado, porque todo ha sido facilidades desde el primer momento y todo ha salido pues, como queríamos que saliera. Entonces, solo me resta pues invitarles a que disfruten, que sea de su agrado la exposición, que no pierdan detalle. Ahora en unos minutos Ignacio nos hará una pequeña visita guiada, explicándonos algunos aspectos interesantes, muy interesantes. Y quiero aprovechar también para invitarles el próximo sábado, 22, vamos a celebrar unas conferencias a cargo del profesor de la Universidad de Valencia, José Manuel Rodríguez, que además es presidente del Centro Español de Sinología, y tenemos la oportunidad de disfrutar de dos ponencias, una en horario de mañana, 12 de la mañana, otra por la tarde a las 7, que versarán sobre la historicidad de Jesús, la constitución histórica de un personaje que existió, y la Sábana Santa, la dura ciencia, o sea, el enfoque científico del estudio de la Sábana Santa, que también va a resultar muy interesante. Así que invitarles, no pierdan la ocasión de asistir a las conferencias y de verdad muchas gracias por acompañarnos. Si les parece, empezamos donde está el vídeo y de allí vamos explicando viniendo hacia acá para que la pieza central sea la parte ya última de la película. Que es lo suyo, por favor. Claro. El vídeo que tenemos aquí es un vídeo ambiental. Entonces, lo que va narrando es un poco historia del recorrido de la síndone, de la trazabilidad de la síndone y algunas pruebas científicas, del mandilio de Edesa, como vemos aquí, por ejemplo, del jarrón de mesa del siglo VI, de las monedas, cómo se mostraba el mandilio, que ahora lo explicaré cuando veamos allí la réplica que hay. Bueno, una serie de cosas donde nos podemos hacer una idea. Aquí tenemos la tela real persa que encontraríamos luego en el mandilio. Y luego vuelvo para atrás porque si no me puedo perder explicando. Pero que es un vídeo interesante para echar un vistazo, leerlo y ir viéndolo, y así uno entra en sintonía con la exposición para después poder ir degustándola. Porque yo lo que les animo es que luego la exposición la degusten, no vayan viéndola deprisa y corriendo, sino que paren en cada sitio, se detengan, disfruten de cada cosa. Y la música, que supongo que irá sonando habitualmente, es una música que ha compuesto el delegado nuestro de Portugal, Antonio Ribeiro, que es músico, y compuso esta misma música. ¿Está puesta? Pues se puede ir poniendo. Compuso la música especialmente. Ah, vale. No, si no se pone ahora tampoco pasa nada. Vale, sí, estupendo. Pero que es una música que añade espíritu a todo. Allí en los sótanos del museo, que está en los sótanos de un palacete en Cabra, entra uno mucho en el misterio. Y sobre todo cuando luego entra allí en la réplica del sepulcro de Cristo, que como decía el obispo de Córdoba cuando lo visitó, aquí se palpa mejor la resurrección que en la propia Jerusalén. Con esa música uno es que entra de lleno en el misterio, ¿no? Con algunas cosas que luego como estemos en el yacente ya comentan. Bueno, aquí a la derecha tenemos una réplica
el panel del Cristo de la Hermandad de los Estudiantes de Córdoba. Este fue el primer encargo que recibió Juan Manuel Miñarro para hacer un Cristo sindónico. Cristo sindónico significa que está hecho siguiendo exactamente todos los parámetros del hombre de la sábana santa. Él, después de 10 años estudiando al hombre de la sábana santa, sigue haciéndolo y nos sigue sorprendiendo con los descubrimientos que va haciendo. Sacó este Cristo, que cuando procesionó en su día, movió espanto a muchos cordobeses, porque todos estamos acostumbrados a imágenes pías, no a imágenes torturadas. Y esta todavía estaría muy lejos de lo que realmente sería, porque aquí solo encontramos las heridas que hay en la sábana santa. El cadáver tenía que tener mucha más sangre, muchos moratones y muchas más cosas, pero no se trata de reproducir un cadáver, sino de reproducir el hombre que aparece en la sábana santa. Esa es la gran diferencia con otras exposiciones que va habiendo por España y por otros sitios, ¿no? Que quieren reproducir un cadáver pero que no lo consiguen. Importante es que cada herida coincide exactamente con una herida de la silla. Todo está hecho exactamente igual, incluso midiendo los volúmenes que contendría de sangre cada herida, y esos volúmenes, de acuerdo con Antonio Petit, un médico analista de Sevilla que trabaja con Juan Manuel, fueron poniendo en cada herida la cantidad exacta de sangre con una solución, que luego la vamos a ver mejor en el yacente, una solución que hicieron de metacrilato líquido que se comportara exactamente igual que la sangre, con la misma densidad, la misma velocidad de coagulación, de tal manera que ellos iban dejando caer la sangre por gravedad. Y la sangre se secaba con toda la naturalidad. No son, por tanto, heridas pintadas, sino que son heridas que podemos llamar reales, ¿vale? Bueno, aquí han colocado una calavera a los pies. Esto suele mover mucha confusión. No es una cuestión tétrica. Recuerdo una vez que encontré a un muchacho que quería cortarle la parte de abajo una cruz porque llevaba una calavera. Y digo, hijo, no entiendes. La calavera es la de Adán. Porque dice una leyenda que cuando Adán mordió la manzana, no se tragó el bocado, sino que se le quedó en la boca. Y cuando murió y lo enterraron, la semilla de la manzana, que en la Biblia no sale la manzana, cierro paréntesis, esa semilla de manzana prosperó, creció un árbol del que luego se sacó la madera del árbol de la cruz. Y el hueco que había a los pies del Gólgota, donde los soldados romanos guardaban todos los instrumentos de las crucifixiones, esa cueva de Adán que se llama, es la que decía la leyenda que estaba allí enterrado el cuerpo de Adán. Por eso en las cruces podemos encontrar una calavera y dos tibias cruzadas. No es una cuestión tétrica, ni que sea un Cristo pirata, ni cosas de esas, que mis alumnos, cuando se ponen a decir, madre mía, qué imaginación. Bueno, pues un Cristo que yo les animo que vayan a Córdoba, que vayan a la iglesia del Juramento de San Rafael, una iglesia barroca preciosa, y que lo vean en directo. Impresiona, llega hasta el fondo del alma verlo real. Es un poquito más pequeño que el del tamaño real, pero es algo que merece la pena. Seguimos por aquí. Entran con un problema el domingo de resurrección, y es que no está el cuerpo. Cuando recogen los lienzos, ¿qué hacemos con ellos? Por un lado, no los podían guardar como judíos. Tocar un tejido que está en contacto con un cadáver es un tejido impuro, tiene sangre más impuro, supondría reconocer públicamente que han profanado una tumba. Todo eso era pena de muerte, fuera romana o fuera judía. Pero no los pueden tirar, porque es la sangre de Jesús, del Maestro. La vida. Para el judío, en la sangre reside la vida. Cuando posteriormente vean con más detenimiento los lienzos, descubrirían la imagen. Por tanto, ellos, en una imagen con mucho más contraste que la que tenemos ahora, porque el tejido no estaba oxidado, ¿cómo vamos a tirar eso? Lo guardarían, pero no pueden enseñarlo, porque en el mundo judío eso era un escándalo. Entonces, se guarda y se esconde. En esos primeros siglos no sabemos nada. Tenemos leyendas tardías que hablan de que hay un rey de Edesa, Asgar VIII, que
tenía la lepra, que envía un emisario y hay una serie de cartas apócrifas a partir del siglo IV de correspondencia entre este rey y Jesús. La leyenda dice que Jesús se baña en el río, se seca con una toalla y se la envía al rey, que se cura. Y el rey, esa toalla, con la imagen impresa milagrosamente de Jesús, es la que entroniza en Edesa. Un sucesor suyo empieza a perseguir a principios del siglo III a los cristianos y dicen que se esconde en la muralla. Se le pierde el rastro, hasta que, como ya he visto anteriormente, hay un icono que lo representa, hay una inundación, el río Esquirtos se sale del cauce, se salía con mucha frecuencia, de hecho luego Justiniano manda a secar el cauce y lo manda para otro sitio, encuentran, restaurando la muralla, en una hornacina encuentran el mandilio, con una lámpara de aceite que todavía brillaba. Empieza allí una fiesta y esa imagen la van a cubrir con dos telas, que aquí no podemos ver bien lo que sería esto, porque aquí lo que se ha querido hacer es que no se perdiera de vista detrás la sábana santa. Esto sería lo que se conoce en la historia como el tetradiflón. Tetradiflón significa 4 por 2, es decir, doblada la sábana por 2, por la mitad, y luego otros 2 dobleces que hacen 4, o sea, en 8 partes, en definitiva. De manera que al doblarla se queda exactamente así, con el rostro aquí expuesto. A esto le van a colocar con el círculo, utilizando el sistema de los medallones funerarios egipcios, como los que se encuentran en el Fayum. En primer lugar, un talit judío, sería una tela de color blanco crudo, con unas líneas, no tenemos claro si líneas negras, líneas azules, y unos flecos. Esa tela, que la hemos visto muchas veces, se la colocan los judíos encima, es una tela de oración, simboliza la tienda del encuentro en el Éxodo. Cuando Moisés se encuentra con Dios, entra en la tienda del encuentro. Por tanto, es una tela que para los judíos representa la presencia de Dios. Dato primero muy importante. Y en segundo lugar, se le coloca encima otra tela de color ocre, amarillento, con, como vemos aquí, una cuadrícula con unas flores de lis. Unas flores que representan esa pureza y la divinidad. Allí lo hemos visto antes en las esculturas persas. Eso lo que está representando es la realeza. Es decir, lo que nos está mandando el mensaje es que aquí, el personaje que está aquí en retrato, es un rey y es un dios. Yo creo que es blanco y en botella, ¿no? De hecho, cuando llegan los árabes a Edesa, arrasan todo, ellos son iconoclastas absolutamente, y sin embargo conservan la imagen. Y la conservan como imagen protectora de la ciudad, porque ya había salvado a la ciudad de un sitio persa en el siglo VII. Bueno, seguimos avanzando en la historia y no nos movemos. Llega el siglo X. El emperador romano Lecapeno, que ha usurpado el trono a Constantino VIII, necesita legitimarse en el trono. ¿Y qué mejor que celebrar el centenario del fin de la guerra iconoclasta, el centenario del Segundo Concilio de Nicea, trayéndose a Constantinopla el mandilio de Edesa? Manda a su mejor general, al Juan Courtois, el único que había conseguido ya vencer a los musulmanes, lo manda a Edesa. En ese momento toda la frontera de esa zona es muy inestable, sitian Edesa y piden que se les entregue el mandilio. Lo consultan al sultán de Damasco. El de Damasco le trae al fresco la imagen y dice que un solo musulmán vale más que 1000 imágenes cristianas. Negocian la entrega de 200 prisioneros musulmanes y una gran cantidad de dinero, dicen algunas fuentes tardías, pero sobre todo la promesa de no atacar la ciudad, lo cual era más importante en esa época inestable. Pero además los cristianos de Edesa no querían dar la imagen. ¿Qué hacen? Dan una copia, pensando que los demás no lo habían visto, pero el obispo de Nicea había visto el original. Cuando le enseñan la copia, dice, esta no es.
Vuelven otra vez, amenazan con destruir la ciudad y ahora sí, entregan el original. En un viaje precioso llega el 16 de agosto del año 944 a Constantinopla y es entronizado, se coloca en el mismo trono del emperador, y a partir de ahí lo que nos dicen los relatos históricos es que los viernes, parece que de Cuaresma, no queda claro si era de Cuaresma o de todo el año, pero parece que de Cuaresma, se exponía en Santa María de Blanquerna, la capilla real. Primero estaba en Faros, pero luego se traslada a Santa María de Blanquerna, que era Palacio Real, como lo que tenemos aquí adelante. Esto sería una especie de expositor para hacer un teatro. Y el teatro consistía en lo siguiente. Esto estaba guardado, como si fuera el sepulcro. Y por medio de unas poleas, y conservamos documentos que lo atestiguan, iba saliendo, como si estuviera resucitando de la tumba. De tal manera que así se exponía a la gente, con la peculiaridad de que se podía rodear como lo podemos rodear aquí en la exposición. De hecho, quedan algunas, muy pocas, copias de iconos dobles que normalmente tienen la imagen de Cristo y de María, de Cristo de un santo, de la Virgen y de un santo. Pero hay algunos que tienen la parte frontal y la trasera de la imagen de Cristo. Lo cual nos indica que son iconos que proceden de esto. Y de hecho hay iconos muy curiosos que son Cristo muerto, con la cabeza inclinada, los brazos como los vemos aquí en la síndone, saliendo de un sepulcro y junto a él su madre llorando. Si nos fijamos en esos iconos, vemos cómo las cuerdas de las poleas incluso se llegan a convertir en las armas Christi, en la lanza y en otros instrumentos. Pero es algo muy curioso porque ya tenemos documentos históricos que nos hablan de esta presencia. Si esto era el Mandilium y el Mandilium solo era aquello, ¿cómo puede ser que nos hablen, como nos habla el discurso de Gregorio, el protonotario de Santa Sofía, al día siguiente de que llegue a Constantinopla, de que tenía una herida en el costado y de que había sangre? Si solamente era la parte de la cara, ¿cómo nos puede hablar de cuerpo completo? Es decir, ahí era mucha incoherencia, a no ser que realmente fuera la sábana santa. ¿Vale? Aquí tenemos un rostro donde Miñarro nos ha hecho un estudio de todas las lesiones que podemos encontrar en el hombre de la síndone. No voy a explicar mucho más. Este es contemplarlo delante y leer detenidamente lo que viene abajo, e incluso si uno viene con el Evangelio en la mano, puede ir leyendo la Pasión y viendo todas esas heridas. No queda mucho más que decir, y sobre todo quedarse contemplándolo, quedarse contemplándolo. Digo porque como empieza a detener, mañana seguimos aquí todavía, y parece como aquella famosa parada en box en Nochevieja de Fernando Alonso con McLaren, que todavía sigue en el box esperando. Pues nos podría pasar lo mismo. Aquí tenemos una réplica del Santo Cáliz de Valencia. Es la tercera de las grandes reliquias de Cristo en el mundo. La primera es la síndone de Turín, conocida por todo el mundo. La segunda es el Santo Sudario de Oviedo, el gran desconocido incluso para los ovetenses. Como no tiene imagen, solo son manchas, ha pasado desapercibido, lo cual ha sido lo mejor que ha podido pasarle. Y la tercera es el Santo Cáliz. Cuidado, porque la gente lo ve y dice, esto no puede ser el cáliz de Cristo, porque hay un personaje que nos ha deformado, que es el peor enemigo de cualquier arqueólogo, Indiana Jones. Indiana Jones no tenía ni puñetera idea. Un cáliz de madera jamás lo hubiera tenido un judío, porque la madera absorbe y el material que absorbe el líquido es impuro. Por tanto, para la última cena, para la cena de Pascua, no se puede utilizar un material que es impuro. Todas las casas tenían una copa sagrada especial que se heredaba del padre al primogénito. Esa copa solo es la parte de arriba. Una copa de ónice
que está datada en el siglo I a.C., que tiene la medida de 2 revit, que era la medida que tenía que tener la copa, a la que posteriormente se le ha añadido un brazo de soporte en oro y orfebrería con todos los signos de la corona de Aragón y un pie que proviene de una pieza del Califato de Córdoba, donde hay una cosa que supongo que aquí, si la estoy viendo aquí, si se ponen de frente en el lado de la izquierda del pie, hay una inscripción que los estudios que han hecho especialistas de la Universidad de Valencia es una inscripción espejo. Está escrita en caracteres kufíes, en árabe, y dice Jesús es Alá. Pero si lo miramos en espejo, son caracteres judíos. Y dice Jesús es Dios, Jesús es Yahvé. Parece que fue hecho por un orfebre judío, de la corona, que quiso expresar esa realidad ahí. Bueno, repito, es la copa de arriba. Una copa que si van a Valencia a la catedral, recomiendo vivamente que puedan pasar. Al entrar a la catedral a la derecha, lo que era antiguamente la sala capitular, lo pueden visitar, y a otra pieza que merece la pena. Aquí, de este cartel, cuando estemos en otros carteles, explico. Las reproducciones no tan exactas como deberían de ser de lo que fue el flagelo. Como vemos, 3 látigos, el flagrum taxilatum, tal como se encontró en Hercolano. Además, la sábana santa se adelantó a los descubrimientos arqueológicos, que llevaría una pieza, no como las que tienen estas réplicas, sino como las que hay aquí. Esta réplica metálica está hecha sacando el molde directamente de las heridas. Pues ya nos podemos hacer una idea. Yo creo que sobran las explicaciones, y ahí tenemos una rama de la misma madera de la corona de espinas, tejida por Juan Manuel Miñarro, que se ha destrozado literalmente las manos probando coronas. Parece que la planta que se utiliza era la Sisyphus spina Christi. En España tenemos la Sisyphus jojoba, que no sé por aquí en Cuenca, en Granada hay muchísimo, el azofaifa. La azofaifa es una fruta de otoño, septiembre, octubre, muy típica. Y si no, vénganse a Granada, al Albaicín, y paseando por el Albaicín pueden ver azofaifa. Y la fruta está buenísima, son como unas manzanitas pequeñas, riquísimas, que merece la pena ir a Granada nada más que por probarlas. Y así me gano también la publicidad de Granada. Bien, no explico mucho más. Aquí tenemos la recreación de lo que sería la corona de espinas. Hasta ahora, y lo voy a dejar así, hemos pensado que la corona tenía que ser un casco. Problema: los últimos estudios que estamos haciendo, sobre todo nuestro matemático Pedro Peinado, está haciendo unos estudios de geometría y de correlación entre el sudario y la síndone. Hay algo que no cuadra, porque los estudios de todas las heridas lo que nos están diciendo es que a lo mejor deberíamos de volver a una corona tradicional. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque aquí arriba, que aunque es verdad que todo este espacio epicraneal falta en la síndone, sí debería de haber sangre si hubiera tenido heridas en la parte de arriba de la cabeza, aunque no queden reflejadas en la síndone, y no hay sangre. Sin embargo, cuadra perfectamente con una corona en diadema, vamos a llamar. Y como luego Juan Manuel nos está diciendo últimamente, hay un problema. Un soldado va a tirarse un mínimo de media hora tejiendo esto, haciéndose polvo las manos, para ponérsela a un reo que cuando se le ata esta parte se le levanta y no le hace daño. No cuadra mucho. Entonces, bueno, ahí estamos estudiando realmente cómo era de verdad la corona. O sea, seguimos avanzando en eso, y yo espero que Juan Manuel y Pedro puedan próximamente darnos resultados mucho más fiables. Aquí tenemos en esta vitrina otra arma Christi, una recreación de cómo serían los clavos, unos clavos de unos 20 centímetros de largo, de 1 centímetro
cuadrados aproximadamente el ancho. Ya nos podemos imaginar lo que eso supone clavarlo, ¿no? No vamos a hacer más sangre. Una réplica de la que se conoce como lanza de Longino, era una lancea romana. En algunos sitios todavía se lee que era un pilum. Un pilum nunca puede ser porque el pilum es de punta piramidal y la herida no es piramidal. La herida coincide perfectamente con una lancea, que además era mucho más ligera que el pilum y se podía utilizar más en la lucha cuerpo a cuerpo. El pilum fundamentalmente era para lanzarlo. Y después comentaremos algo ahora sorprendente de la lancea en el yacente. Aquí tenemos una serie de paneles, los explico desde aquí los cuatro. Pedro Peinado ha hecho unos estudios fantásticos, totalmente novedosos. Se van a presentar, ya se han presentado, se presentaron el año pasado en una jornada científica en Abarán, en Murcia. Este noviembre se presentaron también avances en Cieza, también en Murcia, pero este verano se van a presentar en un congreso internacional en Estados Unidos. Dos cosas. Primero, la correlación que hay entre las manchas del sudario y de la síndrome. Nos encontramos las mismas manchas. Incluso hay gotas de sangre que le falta parte de la gota en la síndrome y esa parte la hemos encontrado en el sudario. Haciendo estudios probabilísticos, ahí tenemos las probabilidades de que no sea o de que sea la misma persona. Y la probabilidad de que no sea la misma persona prácticamente es nula. La que envolvió la síndrome con el rostro que cubrió el sudario. Los pueden ir viendo cuando sea y los ven. Yo no me voy a meter más porque a mí las matemáticas me superan. Yo dejadme la historia y os aburro, pero con las matemáticas no puedo. ¿Vale? Y vámonos aquí a lo interesante, al yacente. Bueno, allí tenemos la réplica de la sábana, una réplica a tamaño real y voy a explicar muy por encima lo que vemos en la síndrome. Marcas que nos llaman la atención. En primer lugar, lo que más nos llama la atención, estas marcas negras con estos triángulos. En 1532 se sufre en la capilla real de Chamberí, en el castillo de los Saboya, un incendio. Dicen las malas lenguas que fueron los hugonotes porque Calvino estaba detrás de que se destruyera la sábana. No sabemos realmente quién produjo el incendio, pero las temperaturas que se sufrieron provocaron que la caja de madera recubierta de plata donde estaba empezara a fundirse esa plata, posiblemente la madera cediera y no una gota de plata como tradicionalmente se dice, porque una gota de plata no hace ese patrón. Posiblemente fue una esquina de la tapadera al caer o bien una bisagra la que provocó en una esquina del tejido que estaba doblado en 48 partes, provocó esas quemaduras. Estos triángulos son falta de tejido. Y aquí tenemos el patrón de los dobleces que tenía. En segundo lugar, vemos otras marcas de quemadura que no corresponden a este incendio, que son muy interesantes porque son la firma de la síndrome. Son estas quemaduras en L. Esta es la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Como vemos, de más a menos. La síndrome estaba doblada en 4. ¿Cuándo se produjeron esas quemaduras? No lo sabemos. Sí sabemos que tuvo que ser en la primera mitad del siglo XII. ¿Por qué? Porque en el año 1192 ya tenemos un manuscrito que reproduce el sepulcro el día de la resurrección, reproduce el tejido de la síndrome y reproduce estas marcas. Mucha casualidad sería que pinten estas marcas si nadie ha visto nunca la síndrome, o si se la han inventado luego. Es decir, el Codex Prai, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Hungría, es un testigo de que ya en el siglo XII existía esto. Al Codex Prai hay que añadirle otra cuestión que yo he tenido la fortuna de descubrir, que comparte con el Codex Prai
la información a final de ese siglo XII de la sábana. Me hubiera gustado que hubiera podido venir aquí, pero estoy esperando que se publique en revista científica y claro, hasta que no se publique, pues no se puede mostrar. Pero yo espero que en próximas exposiciones podáis tener yo también un cartel con estas cosas a nivel histórico. En segundo lugar, o tercero, encontramos una rodela de agua. Son marcas de agua que vamos encontrando. Vamos a quitar otro mito. Tradicionalmente se vuelve a decir que son del agua que se utilizó para apagar el incendio de 1532. No coincide con el patrón de doblado. Lo bueno del lino es que mantiene las arrugas si no se plancha, y como no se planchó, podemos reproducir todas las formas en las que estuvo doblado. El patrón de manchas de las rodelas de agua coincide con un doblado en fuelle. Un doblado en fuelle que coincide con los tejidos que se han encontrado doblados en ánforas en las cuevas de Qumran y alrededores, del siglo I y II después de Cristo. Por tanto, podríamos estar ante las manchas más antiguas de la sábana santa. Posiblemente se estuvo metida en una ánfora, la humedad que coge la arcilla de la ánfora abajo es lo que provoca que por capilaridad fueran subiendo las manchas. Yo estoy pendiente de hacer un experimento para confirmar todo esto, a ver cuándo puedo. Mi mujer se ríe, pero yo espero también próximamente poder tenerlo. Bien, tercero, encontramos, bueno, me faltan trozos de tejido, este no sabemos dónde está, qué pasó con él, y aquí encontramos varias partes. La primera, no tenemos claro qué pasó con ella, pero esta segunda parte más pequeñita que falta es la que se utilizó en el año 1988 para la datación del carbono 14. Se hicieron 4 partes, 3 para los laboratorios de Oxford, de Zúrich y de Ginebra, y de Arizona, y una cuarta que se lo llevó también, si no recuerdo mal, el laboratorio de Zúrich para hacer la prueba. Problema que tuvo aquella prueba del carbono 14, no se siguieron los protocolos de cuidado de la toma de muestras, no se siguió la toma de muestras a ciegas. Los resultados tenía que haberlos elaborado un laboratorio de estadística italiano que se negó a hacerlo viendo la chapuza que se estaba haciendo. Se filtraron los datos a la prensa y, lo más importante, el carbono 14 en ningún textil es fiable. Si uno entra a la empresa más importante del mundo de carbono 14, que es Beta Analytics, una empresa estadounidense, lo primero que le dicen a uno es: no datamos textiles, así de primera. Dice, y si usted se empeña en datar textiles, usted me tiene que dar una datación alternativa, porque fallan como una escopeta de feria. De hecho, en este caso, tenemos, vamos a decir, por utilizar datos estadísticos, 100 pruebas que nos hablan de una antigüedad mucho mayor y, sin embargo, una prueba que nos dice que es de 1350. En ciencia, una prueba no prevalece sobre 99. Con otro problema, el trabajo de Pedro. Si la correlación entre la síndone y el sudario es la misma, es decir, han envuelto indudablemente el mismo cadáver, la datación del sudario de Oviedo se hizo y salió el año 700. O sea, un tejido del año 700 y un tejido del siglo XIV, el mismo cadáver. No puede ser, ¿verdad? Y yo suelo decir, gracias a Dios que salieron esos datos. ¿Por qué? Porque son tejidos muy contaminados, que han afectado y han rejuvenecido mucho de carbono 14 la tela. El problema es que hubieran salido, como la gente quería, del siglo I antes de Cristo, entonces no eran reales, porque hubieran sido de muchos siglos anteriores. Y entonces eso hubiera sido una prueba fallida. Para mí una prueba de autenticidad precisamente es esas fechas tan tardías. ¿Por qué? Porque hay una capa de biomasa que recubre todas las fibras que no se puede limpiar, que rejuvenece el tejido, ha sufrido una contaminación de carbono por incendios que han rejuvenecido la tela, la ha manoseado mucha gente, la ha besuqueado mucha gente y además, para mayor confusión, esta parte que vemos aquí, que hay una banda que se cosió, que es de la misma tela, una de las hipótesis es que fuera la banda con la que se lió
la signon en el cadáver, de cogerla para la exposición, parece que se fue deshilachando, cosa lógica. Y en la Edad Media se hace un resurcido invisible ahí, añadiéndole tela de algodón. Curiosamente, los datos de los distintos laboratorios, las fechas van variando en la misma proporción que varía la cantidad de algodón que tenía cada muestra, lo cual son cosas muy significativas, que en los años 80 no se conocían, pero hoy día se conocían. Además, encontramos un montón de manchas más oscuras que corresponden a sangre humana, sangre real, que asombrosamente se ha mantenido bastante roja. ¿Por qué? Pues porque tiene mucha bilirrubina, fruto de todo el proceso que sigue este hombre en la muerte. Además, una serie de manchas que nos dicen que todo lo que ha sufrido este hombre es real, que no es imaginario. Además, con una serie de cuestiones totalmente incompatibles con un concepto medieval. Por ejemplo, aquí podemos ver el clavo en la muñeca, no en la mano, porque además vemos unas manos exageradamente largas en los dedos, porque parece que aparecen las estructuras internas de los dedos de la palma. Por tanto, si aquí estamos viendo que los dedos llegan casi hasta aquí abajo, si se acercan luego pueden ver la oscuridad de llegando, toda esta parte de aquí es la palma, no son los dedos. El problema es que en la mano de arriba podemos ver, pero en la de abajo no, y una y otra se complementarían y nos ayudarían mucho. Otra dato importante, la herida del costado que se encuentra aquí, está a la derecha de la imagen. ¿A quién se le ocurre decir que hacer una imagen me la voy a inventar y voy a poner la herida a la derecha? Porque en la Edad Media, es que a nadie se le ocurre. ¿Por qué? Porque es una imagen espejo. Si aquí tenemos el cadáver y ponemos el tejido encima, lo que está a la derecha, perdón, aquí estoy hablando de derecha, está a la izquierda, quería decir. Lo que está aquí a la derecha, al pegarse a la tela sale a la izquierda, con lo cual sale todo alterado. Vemos el rostro, que yo lo vería allí mucho mejor, con todo lo que tiene. Aquí tenemos esta famosa Épsilon, que es un reguero de sangre que va cayendo lentamente, posiblemente por las arrugas de la frente al estar contracturadas de dolor, y terminan en esta gota que termina en una ceja. Si se fijan en la gota, tiene un puntito blanco en el centro, porque le falta la sangre. ¿Dónde está esa sangre? La hemos encontrado en el sudario. Y a partir de ahí podemos colocar el sudario y hacer el estudio de cómo estaba el sudario y todo lo que supone el sudario. Además, es una cosa preciosa, a mí me encanta poder hablar de la sábana santa, pero primero hablar del sudario. Y es hablar del camino de la cruz al sepulcro. El sudario en la cruz se coloca, cómo se defiende, con todo lo que nos dicen los datos forenses, y luego analizar el cuerpo cuando llega al sepulcro. Y por supuesto, ya estoy hablando de lo más importante, la figura dorsal y frontal de un hombre. Aquí se ve claramente ojos, el bigote, la boca, la barba, el pelo, pecho, los brazos con las manos, las sombras de las piernas, ahí vemos la mancha de un pie, y por detrás lo mismo, toda la zona de la nuca. Esta es la zona que les decía que falta para verificar el tema de la corona de espinas, la espalda, todo este reguero del cinturón lumbar propio de cuando lo han bajado de la cruz, a la hora de descenderlo y moverlo, la herida del costado se derrama por aquí, todas las piernas, la planta de un pie y el talón del otro. Con cosas que pueden parecer, algunos estudios, hay gente que le pueden parecer irreverentes. No olvidemos que nosotros estamos haciendo aquí ciencia. Después hablaremos de fe. Y la ciencia nos tiene que descubrir la naturalidad de este proceso, qué es lo que lo hace real y lo que lo hace humano. Y no olvidemos que Jesús asume una naturaleza humana completa, con todas las de la ley, que cuando muere, muere como un humano. Bueno, pues hemos encontrado aquí
marcas que no corresponden a sangre, sino que corresponderían a heces. Hay gente que esto le escandaliza, ¿no? Es lo natural. Cuando Jesús muere, la pérdida de esfínteres produce lo que produce cualquier condenado. Y eso es lo que le da realismo a esto. Y eso no nos tiene que quitar la devoción, que ahora hablaremos del yacente. Bien, no me detengo ahí más y vamos a la pieza fundamental, que es el yacente de Juan Manuel Miñarro. Esto es una escultura que a mí me conmueve siempre que estoy al lado. A mí me mueve a la oración, y aquí paso del hombre de ciencia al hombre de fe. Yo cada vez que voy a Cabra, y cuando estoy allá sola, me bajo a la sala forense donde está, me siento a su lado, me cojo del brazo de él y allí me tiro un rato rezando. Ahí están intentando apagar. Apagan esto, entonces solo voy a decir dos detalles. Uno, tiene un detalle fruto de uno de los últimos estudios que hicieron hace no mucho, tanto el forense Alfonso como Juan Manuel, y es que hay algunas heridas que no coinciden y, como decía nuestro ingeniero especialista en líquidos, Guillermo Era, la cantidad de sangre que sale del costado no corresponde con una herida cerrada. Tiene que haber una entrada de aire en algún sitio. ¿Dónde está la entrada de aire? Pues la clave no la da San Juan, cuando dice que lo traspasaron. Y el verbo griego que utiliza significa traspasar de parte a parte. Bien, pues en la espalda nosotros hemos encontrado, aquí detrás, una herida que no sabemos cuáles podrían ser, que podrían ser todas, que no corresponden a la flagelación, sino que tienen sangre post-mortem, ya está más disociada que la sangre vital, y corresponderían a la salida de la lanza. Pues esas heridas se han reproducido también aquí. Y segunda cosa que a mí me gusta decir, Juan Manuel Miñarro, que para mí es el mejor escultor religioso que existe en España, de hecho yo le he leído críticas en las que ya hablan de él como el Martínez Montañés del siglo XXI, el gran referente de la escuela barroca sevillana. Sus esculturas son para que se toquen. Yo como teólogo, además de historiador, me gusta hablar de la teología del tacto. Los teólogos se nos va la pinza y nos metemos a filosofar, pero la fe sencilla y real es la fe que necesita tocar. Es la fe de la abuelilla que llega a la iglesia y besuquea al Cristo y que necesita cogerle de la mano y que necesita pasarle. Y eso es lo que le gusta a Miñarro que se haga. Quiero decir con esto que esta escultura la pueden tocar, la pueden besar, la pueden, lo que les salga del corazón, pero no la rompan, claro, pero que pueden perfectamente, que no hay ningún problema en que se haga. Y ya os digo, Juan Manuel lo promueve, ¿vale? Yo se lo digo a mis alumnos cuando vamos a Cabra de visita y no se atreven. Le impone mucho. Bueno, pues al que le imponga, yo ya les digo, yo me gusta sentarme, me cojo de la mano allí en Cabra solas con él y estoy mejor que Santa Teresa porque lo estoy viendo. Ya, yo me callo ya con él y ya que sea él el que hable. Seguimos por aquí, que ya me voy alargando más. Es decir, los judíos llevaban un pañuelo grande, como hemos llevado nosotros toda la vida, nuestros padres, nuestros abuelos, el pañuelo de tela, antes de los clines, que además eran mucho más ecológicos, y lo llevaban en el cuello o en el brazo para el sudor o para lo que hiciera falta. Y eso, cuando alguien tenía muerte violenta, se le utilizaba para colocárselo en la cara y cubrirlo, igual que hacemos hoy día con cualquier difunto. ¿Qué va a suceder? Que este muerto, cuando en la cruz ya ha fallecido, la persona, la cabeza se le ha caído, me disculpan, pero es que tengo el brazo, me lo operan el viernes y no puedo levantarlo mucho, la cabeza volcada sobre el lado derecho. Le cosen el paño detrás, en la nuca, le vuelven el paño, como no lo pueden rodear, porque el brazo lo impide, vuelven otra vez sobre la marcha. Consecuencia, sobre este eje vamos a ver aquí dos manchas simétricas, que son las manchas centrales, la mancha de fondo y las manchas centrales, que son distintas efusiones de líquidos, de sangre, líquido pleural, líquido pericárdico,
que van manchando el tejido. Aquí tenemos la gota que decíamos allí, que está aquí, que corresponde a la que hay junto a la épsilon de la frente. Aquí, y además gotas que están duplicadas, lo cual hace entender que es mucho más real. A ver quién de nosotros, cuando pone el mantel en la mesa o está haciendo la cama, tira el mantel o la sábana y a la primera le ha caído, que le damos un premio. Todos ponemos y movemos y ajustamos. Lo mismo con la sábana, lo mismo con el sudario. Mueven y ajustan. Claro, en un cadáver, ¿qué pasa? Que la mancha se repite. Pues eso es lo que nos vamos encontrando aquí, y eso es lo que está estudiando geométricamente nuestro matemático de confianza, Pedro, y haciendo unos estudios alucinantes. Yo espero que ya próximamente nos puedan permitir, además, utilizar sus vídeos y sus esquemas, porque es algo alucinante. Aquí encontramos incluso en las esquinas manchas de la sangre de la flagelación, incluso de las heridas de la salida de la lanza. Es algo increíble. Esto hay que ir a Oviedo a ver. Ahora mismo ya tiene por fin, por indicación nuestra, somos los únicos, el EDICE, que lo hemos podido tocar. Yo personalmente no, pero los miembros del EDICE sí. Desde el año 89, los únicos que el Cabildo de Oviedo ha permitido que lo estudien. Y gracias a nuestros estudios ahora mismo se conserva en una urna, en una atmósfera neutra, para que no se vaya perdiendo. Pero se muestra el original el Viernes Santo, el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Santa Cruz, y en su estado, el 21, día de San Mateo. En esos 3 días se puede peregrinar a Oviedo y se bendice con el sudario original y se puede ver. Este año, que es jubileo y nos han negado que tocaba poder ir a Turín a venerar la síndone, bueno, pues por lo menos podremos ir a Oviedo. Y no tenemos la síndone, pero tenemos el disfrutar de todas las piezas ya con tranquilidad. Aquí tenemos una escultura que Juan Manuel hace, cómo sería el hombre de la síndone sin las lesiones. Esto tiene una anécdota muy curiosa que la cuenta Juan Manuel y la cuenta su discípulo, el presidente de la Fundación Aguilar y Eslava, Salvador, que también es escultor. Salvador, que va constantemente a Sevilla y va muchísimo al taller de Miñarro, fue en una ocasión y estaba a medio hacer esta obra. Y llega y dice: hombre, maestro, está haciendo un Jesús de Nazaret, ¿para qué cofradía? Y Juan Manuel, con ese carácter propio de los genios, se vuelve todo enfadado y le dice: eso no es un Jesús de Nazaret, es el hombre de la síndone. Claro, desde la perspectiva de Juan Manuel, que lo que estaba era plasmando sus estudios científicos anatómicamente, era el hombre de la síndone. Para todos los que lo estamos viendo, todos reconocemos lo que desde hace siglos es la reproducción de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Pues porque a partir de que aparece el mandilio en Edesa a principios del siglo VI, cambia el prototipo romano de representación de Cristo, como el que podemos ver en las catacumbas, de un Cristo joven, con el pelo rizado, imberbe, al llamado prototipo sirio, que es este que tenemos aquí. Mucha casualidad que es justo cuando aparece la síndone en escena. Por tanto, a mis alumnos les ha pasado de llegar a Cabra y decir: anda, mira, aquí entramos con un Jesús. Y entonces Salvador decirle: no, es el hombre de la síndone. Y les cuenta la anécdota que él sufrió con Juan Manuel. Pero es un rostro también precioso. Es otra de las esculturas. A mí me gusta coger una silla, sentarme enfrente y puede estar uno hablando cara a cara con él, ¿no? Hermana, prohibido llevárselo, ¿eh? Y yo creo que con esto terminamos la conclusión con lo que viene en el panel. Al final, todo esto que nosotros presentamos a nivel científico, al final llegamos a una pregunta que traspasa el ámbito científico y da el salto al ámbito de la fe. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Pues además esa es la clave, porque eso es lo que nos vamos a llevar. Todos nuestros estudios científicos solo deben de ir encaminados también a ayudar a descubrir eso. Y con esto yo creo que ya os he cansado bastante, ¿verdad? Muchas gracias por vuestra atención. Para mí es un privilegio.
ya a disfrutar de la exposición. Sí, claro. Voy a dejar por ahí el micro.